Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos hace ver claramente que todo el mundo, toda la humanidad ha pecado. Aunque no fue el hombre el creador del pecado, sino que este ocurrió por primera vez con la rebelión de Satanás y algunos de los ángeles. Eso sucedió antes de que el hombre fuera creado. Sin embargo, cuando Adán y Eva decidieron voluntariamente pecar, es que el pecado se introdujo a la humanidad. Y a través de Adán y Eva, no solamente pecaron ellos, sino dice la palabra que a través de ellos toda la humanidad ha pecado. Adán y Eva perdieron su estado inocente con el cual habían sido creados. Y su desobediencia fue la que ocasionó el pecado, porque Dios le dio una orden expresa al hombre en Génesis 2:17. Le dice, no comas de este árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no es que el fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no es que ese fruto fuera un fruto de muerte, un fruto mortal, digamos un fruto envenenado, sino lo que realmente iba a hacer morir al hombre era desobedecer a Dios, porque la desobediencia es pecado y la paga del pecado es la muerte. Y el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios. No estuvieron de acuerdo con la voluntad expresa de Dios. Así que cualquier desacuerdo o inconformidad con la voluntad de Dios es pecado. No solamente algo que se realiza por medio de una acción, es decir, ese desacuerdo o inconformidad con la voluntad no necesariamente es algo que se acciona, sino puede ser inclusive de pensamiento, de nuestra intención, o puede ser inclusive algo que dejamos de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Repito, cualquier desacuerdo o inconformidad que se manifiesta en una desobediencia a la voluntad de Dios es pecado. Entonces, bajo esa premisa, todo mundo hemos pecado y se cumple cabalmente lo que acabamos de leer en Romanos 3:23. Todos pecaron. No hay un solo ser humano que haya escapado de esto. La misma culpa del pecado de Adán ha sido transmitida a toda la humanidad y también hemos heredado de ellos una naturaleza corrupta y pecaminosa y un carácter inclinado a pecar. Podemos decir entonces que el pecado ha contaminado y ha corrompido todo el cuerpo y el alma del ser humano. No hay una parte del hombre que escape de esa contaminación, tanto lo visible, como es el cuerpo, como lo invisible, el alma. El cuerpo está en decadencia y se dirige a la muerte física. También el pensamiento, la razón, los deseos y los afectos del hombre están contaminados por el pecado. Recuerdo una ocasión, una amiga mía vivía en un fraccionamiento que cerca de ese fraccionamiento pasaba un río de aguas negras, un canal de aguas negras. Hubo una fuerte tormenta en una ocasión y de alguna manera ese canal se desbordó, reventó los contenedores, se desbordó e inundó todo el fraccionamiento donde vivía esta persona. Y me platica ella que fue algo muy dramático porque vieron cómo repentinamente empezó a ingresar el agua a su domicilio, aguas negras, y que se empezó a elevar el nivel de una manera muy, muy rápida.
ella con su esposo y su niña alcanzaron a rescatar unas cosas que tenían al alcance. Su casa era de 2 pisos y pudieron llevar al segundo piso de su casa lo más que pudieron. Pero en muchas cosas, simplemente por la rapidez de que subía el agua lo pesado de algunos objetos, no pudieron rescatarlos. Permanecieron así toda la noche, arriba, en el segundo piso. Al día siguiente, cuando el agua descendió, bajaron y se imaginarán, aquello era un desastre. Todo impregnado con el olor de las aguas negras. Por supuesto que se deshicieron de muchos objetos que ya no podían rescatar, artículos de cocina, por ejemplo. Pero dice que lo más difícil fue que las paredes del primer piso estaban totalmente manchadas e impregnadas de un olor muy desagradable. Limpiaron lo más que pudieron, pero dice que aún así pintaron y aún así no se iba ese olor y esa sensación que detrás de la pintura había algo totalmente contaminado y dañino. Al final decidieron trasladarse y se mudaron a otra casa. Pero con esta historia quiero ilustrar que así sucede en nosotros con el pecado. El pecado nos ha impregnado completamente el cuerpo, el alma, y están contaminadas. Y por más que le pintemos, por más que tratemos de cubrir, ahí va a estar esa contaminación. A diferencia de este caso que te platico, nosotros no nos podemos trasladar de cuerpo. Entonces tenemos que saber contener esa contaminación que reside en el cuerpo y en el alma del ser humano. Por eso la Biblia dice, Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Jesús afirma en Mateo 15:19 que del corazón, del interior nuestro, brotan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es decir, que en nuestro interior tenemos todo el potencial para ser los peores pecadores, asesinos, ladrones, adúlteros, drogadictos, borrachos, etcétera. Todo eso reside en nuestro interior. Por eso nos advierte la palabra del Señor en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque en nuestro interior, que está corrompido por causa del pecado, existe el potencial para cometer los peores actos en contra de la voluntad de Dios. Y a veces esos no se manifiestan, pero pueden llegar a nuestros pensamientos, puede llegar a nuestra mente pensamientos que son totalmente desagradables al Señor. Sin embargo, la palabra de Dios también nos da una esperanza contra esta condición del ser humano, la cual radica en toda la humanidad. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en Cristo tú y yo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna, porque Él ya pagó el precio que merecíamos, la muerte. Demos gracias al Señor por ello. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque a pesar de la condición en la cual nosotros nacemos, Señor, en esta tierra, que es totalmente contaminada y viciada por el pecado, Señor, tú nos das la oportunidad, Padre, de renunciar a ello, de arrepentirnos de ello, Señor, y volvernos a ti, Padre, entregarnos a ti por completo y reconocer que Jesús ha pagado el precio que nosotros merecíamos por los pecados que hemos cometido. Y no solamente los pasados, sino aún los presentes y los futuros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por darnos la esperanza, Señor, real de que Jesucristo es la paga
del pecado que nosotros merecíamos, y es a través de Él, reconociéndolo como Señor y Salvador, que podemos alcanzar tu perdón, la libertad de toda culpa y la vida eterna, Señor, para que cuando llegue ese día que nuestro cuerpo vuelva al polvo o sea transformado, Señor, por ti, entonces no tendremos más presencia del pecado en nosotros. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a llevar este mensaje a todo aquel que aún se encuentra en la condición sumido en el pecado, Señor. Que todo esto sea para glorificar tu precioso nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.